Es lunes 5 de octubre del año del Señor 2020. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón. Y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Encontramos el diálogo entre este doctor de la ley y Jesús. Los doctores de la ley eran gente que conocía las Sagradas Escrituras al revés del derecho. Ahora, él se acerca a Jesús y le pregunta para ponerlo a prueba, ¿no? Y lo llama maestro. Es decir, reconoce que Jesús tiene autoridad, por eso va a él, pero quiere ponerlo a prueba, a final de cuentas. Y es: ¿qué es lo que tengo que hacer? Los judíos pensaban que la salvación se lograba a través de hacer cosas, cumplir la ley, lo mínimo de la ley. Y nosotros los cristianos sabemos que la salvación es un don gratuito del Señor. No podemos ganárnosla, al final de cuentas. Pero ciertamente que eso no quiere decir que entonces voy a hacer lo que me dé mi gana. No, yo acepto la salvación de Jesús en mi vida, y porque la acepto voy a acercarme más y más a Jesús, voy a cristificarme, al final de cuentas. Ahora, este maestro de la ley conoce y junta dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Uno del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que es el famoso Shema Israel, ¿no? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es el Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo, a final de cuentas. El maestro de la ley junta estos dos mandamientos. Jesús dice: haz esto y vivirás. Es decir, ama a Dios sobre todas las cosas, porque es el único absoluto, el único digno de mi amor, es el único eterno. Las demás personas, las demás cosas no son dignas de mi amor completo, porque son pasajeras, son temporales, son imperfectas. Y Dios es el perfecto, el absoluto, y es la fuente del amor, como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Pero de ese amor fluye el amor hacia el prójimo. El problema es: quién es mi prójimo. Y para los judíos la idea de prójimo era quien era de mi raza, de mi sangre, de mi parentela, de mi clan, de mi pueblo, de mi tribu, de mi religión. Y ellos habían dividido muy bien entre mi prójimo y quien no es mi prójimo, mis enemigos, ¿no? Y Jesús le pone esta parábola del buen samaritano, que es el símbolo de Cristo Jesús, que baja del cielo para curar nuestras heridas. Es humanidad que ha sido asaltada por el demonio. Ahora, esta parábola es muy incisiva. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos se odian, ¿no? Ahora, hay una grande bajada de Jerusalén a Jericó. Jericó está bajo el nivel del mar. Quizás son unos 1000 metros, unos 3000 pies la subida o la bajada de Jerusalén a Jericó. Y era un lugar donde había muchos
muchos atracos. Ahora, ese samaritano, al final de cuentas, es el único que se hace prójimo, porque el sacerdote y el levita a lo mejor estaban preocupados en la pureza ritual. Si aquel estaba medio muerto, tenía sangre, quedaban impuros. Ahora, para ellos era más importante las cuestiones legales que la humanidad. Ver a ese hombre que está allí, que necesitaba ayuda, a final de cuentas. Quien lo hace es un samaritano. Y los samaritanos, fíjense, no es solamente que lo cura, sino pone en peligro su vida. Porque si otros judíos pasaban por allí, podían acusar al samaritano de haber sido el criminal. El samaritano estaba en territorio extranjero. Hay un pasaje donde van a pasar Jesús con sus discípulos por un pueblo samaritano y no lo reciben. Y los discípulos le dicen, Señor, manda fuego sobre ese pueblo. Era un odio al final de cuentas. Ahora, este samaritano ayudándolo puede ponerse en riesgo al final de cuentas. O el mismo persona que había sido herido, si despertaba y lo veía samaritano, decía, no me toques porque me haces impuro. Prefiero morirme a que un samaritano me toque. Pero este gasta su tiempo, ¿no? Su dinero, su esfuerzo, su vida. Se queda allí, lo cura, no solamente lo cura, le pone ahí el vino y con aceite, sino que lo lleva sobre su montura, lo lleva al mesón, paga y te dice al mesonero, si todavía tengo que pagarte a mi regreso. Es esa persona que va más allá de lo que debiera, a final de cuentas, de tener compasión. Esas dos personas del culto religioso, el sacerdote y el levita, no tuvieron tiempo para este. Era más importante el culto religioso. Por eso hay aquella famosa canción, con nosotros está y no lo conocemos. ¿Cuántas veces por llegar temprano al templo se nos olvida los demás? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vivimos en una sociedad donde estamos tan divididos, ¿no? Hablamos de racismo, de odios raciales, de divisiones, de fronteras, pero nos preguntamos, ¿quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? Nosotros no podemos escoger quién es nuestro prójimo. El prójimo es aquel que me es dado para amarlo, para respetarlo. El prójimo es mi boleto para entrar al cielo. Lo dice Jesús en Mateo 25. Lo que le hagas a más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Tuve hambre, me diste de comer. Fui extranjero, me recibiste. Estuve enfermo, me visitaste. El samaritano es esa persona. Ahora, nosotros tenemos que saber que el prójimo algunas veces nos quita el tiempo, nos quita el dinero, como el samaritano. Le quitó su tiempo, su dinero, su esfuerzo, gastó tiempo allí. Nosotros tenemos que saber que el prójimo, primero de todo, está que es en tu casa. Dedícale tiempo, esfuerzo a tu prójimo, que puede ser tu cónyuge, tus papás, tus hijos, tus hermanos. Dedícales tiempo. El cónyuge, el prójimo es aquel con el que vas a la escuela o el del trabajo, tus vecinos, al final de cuentas. Es el prójimo que tú tienes que servir, porque detrás del prójimo encuentras a Cristo Jesús. Y el Evangelio, acuérdense, termina hoy diciendo, dice el Evangelio, anda y haz tú lo mismo. Imita lo que hace el buen samaritano. Y algunos dicen, es que yo hago y es que yo hago tantas cosas por mi prójimo y nunca soy correspondido. La pregunta es, ¿la persona que fue herida le correspondió al samaritano? Tú simplemente ayudas al otro. San Vicente de Paúl dice esta bella frase, antes de servir al prójimo hay que pedirles permiso. Antes de servir al pobre hay que pedirles permiso. Ellos son nuestros amos porque son aquellos que tienen la llave para entrar al cielo. Haz tú lo mismo. Y repito una cosa importante. Decidámonos a ser santos. Decídete a ser santo. Haz un camino de fe. Ve a misa todos los días si puedes. Ponlo en tu horario. Reza mucho. Reza incesantemente. Y hoy, acuérdate, tenemos misa todos los días de lunes a viernes, a sábado a las 7 de la noche. Y hoy tenemos a las 9 de la mañana los laudes, a las 10 el diálogo con Danilo y Carmelo. Estamos hablando del sacramento de la reconciliación. A las 3 la coronilla, a las 4:15 media hora de chismes con Carmelo. A las 7 la Santa Misa, a las 9:15 Santo Rosario. Anímate a ser santo. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un
bonito lunes, lleno de la gracia del Señor.